Bueno, ante todo quiero dar un saludo a los de casa, por supuesto. Además está decir que siempre es un placer verlos. Y también, bueno, hay algunos que no pueden venir por el tema del COVID y todo esto se cuidan. Esperamos que pronto esto ya se regularice. Otros se animan a venir y gracias a Dios por eso. Y saludos a toda la comunidad que nos sigue a través de la cámara, a través de la pantalla. También a ustedes les extendemos un cordial saludo, un abrazo fraternal de parte de todo este pueblo. Y especialmente quiero extender un saludo a la comunidad cristiana Pueblo de Dios, zona 8 de Mixco, en Guatemala. Están celebrando, hermanos, 36 años de la iglesia. Y están de aniversario, así que nosotros me escribieron esta semana diciéndome eso. Y bueno, les mandamos a ustedes, esa congregación en Guatemala, un saludo, muchas bendiciones. Gracias a Dios por haberlos sostenido 3 décadas, ya corriendo la 4ª, y que sigan adelante pujantes en el servicio al Señor, amantes de su palabra y la rectitud de la palabra, no siendo tergiversada como sucede muchas veces. Así que ánimo y felicidades en nombre de la congregación y por supuesto, de más está decir, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir las Biblias en Apocalipsis capítulo 5, tremendo libro, Apocalipsis, capítulo 5. Y vamos a leer, podemos leer, estaba debatiendo si leo toda la sección esa que va desde los versos 1 al 14, pero tal vez lo que voy a hacer es leer, déjenme, así no los entretengo, porque voy a hablar la próxima semana también de la segunda sección. Pero vamos a mirar hasta el verso 7, lo leemos, y luego entonces hacemos la exposición. Dice capítulo 5, verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta ahí. Señor, gracias por tu palabra y te rogamos, por favor, que la apliques a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de toda esta serie, lo repito otra vez, es Apreciando las cualidades de Dios. Apreciando sus cualidades. Y hemos estado explorando algunos de los recursos literarios del cual echa mano la inspiración para justamente mostrarnos las cualidades de nuestro Dios y Salvador. Y hemos visto lo que se da en llamar
antropomorfismos. Y antropomorfismos indicamos en su momento que se trata de un recurso literario para poder explicar algunas de las intervenciones de Dios con la criatura, con los seres humanos. Se habla, por ejemplo, de los ojos de Dios, las manos de Dios, el oído, los oídos de Dios y ese tipo de cosas. A eso se le llama antropomorfismo. Adjudicarle forma humana, aunque no lo tiene, pero otra vez, insisto, es una maniobra literaria para poder explicarnos un Dios que es espíritu. Pero entonces, para poder entender cómo interacciona con nosotros, se utilizan esos mecanismos. Últimamente estuvimos también hablando de lo que se dan a llamar como antropopatismos. En este caso, se trata de describir a Dios con emociones y sentimientos, utilizando las emociones humanas para explicar las de Dios, que son en un grado infinito. A ver, vimos la ira, la compasión, la misericordia, ese tipo de cosas. Hoy vamos a hacer un pequeño cambio, ya estamos en la recta final de la serie, pero hoy vamos a hablar de zoomorfismos. Y otra vez, es otro recurso literario que lo que hace es describir a Dios, y en este caso tenemos a Jesucristo, acá el Cristo glorificado, en forma o con forma de animal. Ahora, cuidado con esto, ¿no es cierto? Porque no quiere decir que Dios es animal, pero se está usando la forma de animal justamente para resaltar algunas características. Y cuidado, porque esto no es algo extraño en las religiones antiguas, ¿eh? Es más común de lo que nosotros realmente sabemos o queremos admitir. Cuidado, al mismo tiempo tenemos que marcar, y esto creo que es justo decirlo, una enorme diferencia entre las religiones paganas, cuando se trata de describir a sus dioses, porque muchas veces los dioses paganos eran descritos con animales, o una mezcla, a veces de animales con hombres. En Egipto había imágenes, por ejemplo, de un coloso, un hombre parado con cabeza de águila, un suponer. Y sería el Horus, ¿no? El dios Horus. Y después tenemos también algunas mezclas entre entre dioses y hombres, pero especies de diferente clase. Vemos animales, por ejemplo, mezclados. Tenemos en la cultura persa un cuerpo de león con cabeza de hombre y alas de águila o de un ave. Así que tenemos estas representaciones donde se hace una especie de simbiosis de naturalezas para formar o describir una divinidad dada. Eso ustedes lo pueden después, no quiero que nos metamos en ese asunto, pero si quieren pueden ver imágenes tranquilamente hoy día en el YouTube, en Google, y ahí van a encontrar muchas de esas representaciones. Dios no es un animal, yo creo que eso lo tenemos claro. Si no lo tiene claro hasta ahora, tiene un problema. Pero Dios no es un animal y no tiene tampoco apariencia en absoluto de un animal. El Señor Jesucristo nos dijo que Dios es espíritu. En este caso, Cristo, noten qué interesante porque, y a través de las Escrituras lo vemos descrito como un cordero. Eso lo vamos a ver la próxima semana. En este caso se lo describe en la primera parte, en el verso que acabamos, o los versos que acabamos de leer, hay verso 5 específicamente, se lo describe como león. Ahora, esto me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque primero se lo dice león y después pasa a cordero. Y vamos a mirar por qué esa transición, porque son dos animales que tienen una naturaleza completamente distintas. Pero lo cierto es que entonces significa no que tenga una naturaleza animal, sino que se utilizan estos recursos, como dije, literarios para poder describir ciertas cualidades que tiene la divinidad, y en este caso la persona de Cristo, que es el Dios humanado, el Dios que se hizo hombre. Usualmente cuando nosotros pensamos y hablamos de Cristo, o si preguntamos a la gente, ¿cómo describe usted a Jesús? ¿Qué imagen mental le viene?
Y usualmente la gente lo que hace es evocar a el niño Jesús, especialmente en las épocas navideñas. Ese niño frágil, expuesto, débil, ¿no es cierto?, que está, qué sé yo, ahí puesto en un pesebre, en un corral de animales. Y si no, pensamos también, especialmente en las épocas de Easter o de la Pascua, el Señor Jesucristo todo ensangrentado en su camino en la vía dolorosa, siendo insultado y vituperado por los gobernantes, ya sea los judíos como también los romanos. Lo vemos maltratado, torturado a este hombre, y después terminamos con el Señor Jesucristo en la cruz. Y esas son más o menos las dos imágenes principales que nos vienen a la mente cuando hablamos de Jesucristo. Es cierto, sí aparecen por ahí estampillas donde vemos a un hombre de pelo largo, ojos celestes, muy simpático, con una oveja en los brazos, o ese tipo de cosas, pero mayormente esas dos son las dos estampas que tenemos de Jesucristo cuando pensamos en su persona. Sin embargo, ¿cuántas veces han pensado de Jesús o en Jesús en términos de ser el león? Ahora aparecen algunas cosas, pero no estamos familiarizados con ese concepto, pensar en Jesucristo como león. Esto es algo que quiero que tomen nota. Si ustedes ven en el verso 5, lo que me llama la atención es que dice que Él es el león. No dice que Jesucristo es un león. Es decir, a ver, no es que es otro león comparado con otros leones. Estoy hablando de ya sea divinidades u hombres, ¿no? No hay competencia. Dice que Él es el león. Ese artículo definido es muy importante porque está poniendo énfasis, está puntualizando que Él es el león. Así que no dice un león y tampoco es una partícula comparativa que diga es como un león. Eso es otro detalle importante porque cambiaría otra vez la interpretación que haríamos de lo que describe Juan en este caso cuando recibió la revelación. Él no dice entonces que vi un león o vi uno como león, sino que está diciendo que vio el león en este pasaje, algo muy interesante. La otra cosa que me llamó la atención consultando con el original, el griego, es que dice el león, y luego en la traducción no pasa esto, pero sucede en el original, dice el león, el de la tribu de Judá. O sea que hay una repetición del artículo. En el griego a veces no hace falta repetir el artículo. Cuando aparece la primera vez el león, ya se sabe que de la tribu de Judá se refiere a ese león. Pero el escritor, la inspiración, lo que está tratando es de puntualizar estas dos verdades. Se trata de el león y el de la tribu de Judá. Así que nos llama a poner atención en estas dos cosas. Métanse en la cabeza esto. El león, puntos suspensivos, el de la tribu de Judá. La inspiración movió a Juan a ponerlo de esta manera. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es la revelación que le dio Dios a través de Jesucristo para anunciar a la iglesia y de esa manera saber esperar los acontecimientos finales de la historia humana. La escena es sorprendente para mí y es gloriosa, es uno de los pasajes preferidos míos. A mí es la escena principal del libro de Apocalipsis, pero uno de los pasajes más formidables que tenemos en la Biblia. Isaías 6 también, por ejemplo, es algo extraordinario para verse, donde tenemos a Dios sentado en un trono, ¿se acuerdan? Alto y sublime, y aparecen unos seres diciendo santo, santo, santo. Es una escena extraordinaria. Y acá tenemos otra vez un telón que es movido hacia los costados y se permite entonces penetrar a los lectores a esa audiencia celestial donde encontramos esta imagen extraordinaria. En el capítulo 4, lo que se hace es describir la potestad absoluta y soberana de Dios, no solamente sobre la creación, sino sobre toda la historia, todo lo que sucede. Dios es dueño y señor de todo. Tal es así que nosotros vamos mirando los versículos, fíjense en el verso 11 del capítulo 4, que nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder.
el que está sentado en el trono es digno de recibir, de que se le adjudique la gloria, el honor, el poder. Yo me pregunto, hermano querido, nosotros hoy, ya sea como iglesia o nuestra vida privada, ¿qué podemos decir de la sociedad? ¿Le damos, como dice acá este pasaje bíblico, el honor, le damos la honra y el poder a Dios que le corresponde? Porque a Dios le corresponde eso por ser Dios, por derecho propio. Acá no se trata de que somos forzados a darle la gloria, el honor, el poder. No, Él lo merece por derecho propio. Si hay algo por lo cual hemos sido creados nosotros, es para darle a Dios la gloria, el honor y el poder, no solamente de boca, sino a través de nuestras vidas. Tiene que haber una declaración conjunta y deliberada que reconoce, que confiesa que Dios es precisamente lo que se dice en este lugar. Es un Dios de gloria, de honra y de poder. El problema es que en la sociedad en que vivimos justamente a Dios se le quiere quitar esto. Y más bien lo que hacemos es darle la gloria, el honor y el poder a la estatua humana que hemos construido, al Dios hombre, pero el Dios hombre con D minúscula, ese hombre que hemos deificado, que es la naturaleza humana misma, este concepto humanista de que el hombre es el centro de todo. Nosotros tenemos que devolverle a Dios lo que le corresponde. Tú y yo hemos sido creados y ahora hemos sido regenerados en Cristo Jesús para darle a Dios lo que le corresponde. Y entonces nos va a decir en la segunda parte de ese versículo 11, ¿cuál es la razón del por qué Dios merece eso? Dice, porque tú creaste todas las cosas. Y no solamente eso, dice, las creaste por tu voluntad, dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que todo lo que hoy somos, todo lo que existe y que se mantiene todavía en existencia, es por el puro beneplácito de Dios, por la voluntad de Dios que quiere que así sea. Quiso que aparezca de la nada el mundo existente y quiere preservarlo para su gloria, honor y poder. A ver, hermanos, ahí podríamos cerrar la Biblia, cerrar el mensaje, tener oración y se terminó el partido. Con todo eso ya tenemos la devoción del día. Dios, tú mereces todo esto porque estoy aquí porque tú me creaste. Tú creaste el suelo que piso, el mundo que flota en el espacio y todo lo que hay en el espacio cósmico, todos los ángeles, los seres espirituales, todo lo hizo Dios. Y es por eso que todo lo hecho debe rendirle ese honor y pleitesía. Así que lo que tenemos acá, en ese capítulo 4 y en esa última declaración, es la revelación de la potestad absoluta de Dios sobre la creación. Cuando nos movemos al capítulo 5, que es el que estamos mirando, ya no se mueve, o sea, no está descalificando a Cristo en esto porque Cristo es el creador, pero se está moviendo de esa gloria sublime de Dios en el capítulo 4 a la gloria del Cristo de la redención. Así que pasamos del Dios de la creación al Cristo de la redención. Noten ustedes que se habla, por ejemplo, de ese que está sentado en el trono en el verso 1 del capítulo 5, pero pasa inmediatamente al Señor. Y en cuanto a Jesucristo, si se van hasta el versículo 9, dice, digno eres. Así que noten ustedes que digno es el Dios que aparece en el capítulo 4, y ahora cuando habla de Cristo, también comparte la misma dignidad. Y no es que se le da dignidad a uno y a otro, dos dignidades separadas, sino que es la dignidad a Dios. Dios, en este caso del capítulo 4, y el Dios hecho hombre en el capítulo 5, no son dos dioses diferentes, es el mismo Dios, uno es el Padre sentado en el trono y el otro es el Hijo descrito en el capítulo 5, y ambos merecen esa dignidad, pero es la misma dignidad que se le adjudica al Dios manifestado en las dos personas que se mencionan aquí. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La pericia literaria es extraordinaria acá, porque acá lo que estamos observando, mediante la
tinta de Juan y dirigido por el Espíritu de Dios, nos va relatando lo que se le mostró a este hombre. Acá no es que está inventando cosas como hace el artista que inventa un cuadro o una poesía o una narrativa. No, señor, Dios le está revelando lo que tiene que acontecer. Y vemos cómo se mueve la atención del lector de este que está sentado acá en el trono en el capítulo 4 al que es mencionado en el capítulo 5 en los versos siguientes. Repito, en el verso 1 del capítulo 5 se vuelve a mencionar, fíjense en lo sutil de la transición. Se habla del sentado en el trono en el capítulo 4, se menciona en el capítulo 5, verso 1, y luego dispara hacia la persona de este que se menciona como león o como cordero. Un hermoso trabajo para dirigirnos la vista a Cristo. Yo pienso que hoy día muchas veces en las predicaciones, en las enseñanzas, en el culto, ya no se dirige la atención de la gente a Cristo. Nos dirigimos a ver qué puedo sacar de Cristo. O tal vez la dirección a la iglesia. El otro día estaba hablando del peligro que hay cuando hacemos de la iglesia el centro de toda la atención del cristianismo, cuando debe ser Cristo. La iglesia tiene como cabeza a Cristo, la iglesia no es cabeza. Nunca se dijo que la iglesia es cabeza. En ningún lugar de la Biblia se dice que es cabeza. Eso tiene que ver con lo que se habla hoy día de la esencialidad de la iglesia. Desde el punto de vista social entiendo el concepto, pero desde el punto de vista teológico, Cristo es esencial. ¿Se acuerdan que lo hemos visto ese asunto? Así que este hombre, lo que la Biblia nos va moviendo la atención para contemplar la dignidad y la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo. El cuadro tiene que ver con la apertura de los 7 sellos. Hay un rollo acá, ¿no es cierto?, con los juicios que están por venir, y hay 7 sellos que en definitiva guardan el desenlace final de la historia de la humanidad. Lo que está haciendo es abriendo paso al establecimiento definitivo del reino de Cristo que vino a predicar. Ese reino se ha acercado, lo vemos en el Evangelio según San Mateo. Así que lo que se explica acá es la esperanza gloriosa que tenemos todos nosotros que hemos puesto la esperanza en Cristo Jesús. Es decir, lo que nosotros esperamos es el advenimiento, el establecimiento de ese reino en forma definitiva. Ese reino está en nuestros corazones, somos parte de ese reino. Pero todavía estamos viviendo en un mundo que está manejado por fuerzas cósmicas de maldad. Y luego el hombre que maneja las cosas a su antojo. Todo eso va a ser barrido y va a dar lugar a ese reino eterno que vino a predicar el Señor Jesucristo. Hermano, a mi juicio pienso que estos 2 capítulos son el centro de todo el libro de Apocalipsis. Es una pena que ahora se ha puesto de moda estudiar escatología o el estudio de los eventos finales. Y he notado en los últimos años que hay en las páginas se abren debates acerca de qué escuela teológica estamos escogiendo en el ámbito de la escatología. Y me da muchísima pena que en lugar de sentarnos, aún con las diferentes ideas, y estudiar para poder aprender de la palabra de Dios, lo que hacemos es fomentar partidismos. Y lo que hace un partido, una escuela teológica, es insultar prácticamente o faltar el respeto a la otra y viceversa. Y la Biblia no fue inspirada para que el pueblo de Dios, los creyentes, nos agarremos del cuello, sino para que nos sentemos juntos a reflexionar en el consejo de Dios. Porque en última instancia acá no se trata de lo que dice la escuela teológica. La revelación fue dada por Dios para que escuchemos qué tiene que decir Dios, no qué tiene que decir cierto departamento de escatología. Pero bueno, hoy nos gusta la polémica, nos gusta pelearnos con la gente. Y ojo, yo tengo mi escuela, ¿no es cierto? Yo tengo mi postura escatológica, pero tengo un alto respeto por el que pertenece a la otra banda y me siento a conversar sin ningún tipo de problemas con la otra persona. El problema es si la otra persona acepta mi postura escatológica y ahí es donde comienzan los líos. Ojo, con esto no estoy diciendo que yo soy la única persona que soy tolerante en cuanto a diferentes posturas. No, somos muchos. Pero tendríamos que sentarnos a dejar que Dios nos hable a través de la revelación. Dejando eso de lado, tenemos, a mi juicio otra vez, estos 2 capítulos que son
central en todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 tenemos un Dios sentado en su trono, gobernando absolutamente sobre todo y en eterna gloria. Y acá en el capítulo 5 tenemos un Cristo glorioso que es digno de inaugurar o dar apertura a los sucesos finales de la historia y quien nos ha redimido para su gloria y para ser parte integrante de ese reino de Dios que va a ser establecido. Ahora, ¿para qué se dio esta visión? Para que nosotros cobremos ánimo en nuestra travesía por la vida, que no seamos titubeantes, que no claudiquemos, no seamos cavilantes, sino que seamos perseverantes en la fe con la cual hemos sido alcanzados a través de la obra y sacrificio de Cristo Jesús. Llama la atención, fíjense ustedes ahí los versos 2 y 3, donde dice, vi un ángel. Miren eso, vi un ángel. Y el ángel era fuerte, que pregonaba a gran voz. Ahora, la fuerza del ángel empalidece completamente cuando miramos al león. Es algo tremendo. El ángel, cuando Juan vio ese ángel, dijo, mamita, este sí que es un ángel, no sé qué forma tenía, eso no interesa. Al escritor no le interesa para nada hablarnos de este ángel. No es el objetivo. Pero Juan nos dice, yo vi un ángel que es el que me dijo esto. Y el ángel tenía una fuerza bárbara. Pero otra vez, el ángel queda totalmente eclipsado por la grandeza, el honor, la dignidad de Jesucristo. Dice que vi entonces ese fuerte ángel que pregonaba y decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, en ningún lugar, ni uno, dice, podía abrir el libro, ni siquiera ponerle los ojos a ese rollo. Algo impresionante. Así que ningún ser creado en cielo y tierra, ninguno, fue cargado con la dignidad de abrir los últimos sucesos de la historia. Ni siquiera uno de todos los seres creados. Y ojo, acá dejemos de lado los demonios que cayeron, pero tenemos una hueste de ángeles que no pecaron, que son pristinos, cristalinos, y sin embargo ninguno de esos seres poderosos tienen la dignidad para poder tomar ese rollo de las manos del que está sentado en el capítulo 4 y poder romper sus sellos. Claro, cuando Juan mira esta escena, le produce un impacto tremendo. Y nos dice ahí que se puso a llorar amargamente este señor. Verso 4 dice, lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se pone a llorar Juan? ¿Qué tanto lío, no? Si aparece un ángel que le está dando indicaciones, ¿por qué llora? El llanto es porque no existe nadie que pueda abrir el libro, por lo tanto, entonces, el desarrollo del futuro se ve truncado desde la perspectiva de Juan. Si nadie puede abrir los sellos, ¿qué va a pasar con el futuro? La esperanza nuestra es de los capítulos finales de la historia. Pero si nadie puede abrir las puertas de esos sucesos que tienen que tomar lugar, entonces ¿a dónde queda nuestra esperanza? ¿Qué es lo que estoy esperando? No había un solo ser creado que pueda inaugurar, que pueda abrir la puerta para que tomen lugar los eventos finales de la historia. Y nosotros, los que esperamos poder recibir ese bendito reino, de formar parte ya en la eternidad de la presencia de Dios. Y por eso Juan lloraba. ¿Cómo es posible que de todos los seres creados no haya una criatura digna delante de los ojos de Dios? En el verso 5 es muy interesante porque aparece un personaje distinto al ángel fuerte. Primero es el ángel fuerte que pregona fuerte, ¿no? O sea, pregona, habla en voz fuerte y le dice a Juan estas cosas. Pero entonces dice ahí en el versículo 5 que aparece un anciano que viene a consolar a Juan que está llorando. Uno de los ancianos me dijo, después ustedes lean bien quiénes estos ancianos, aparecen en el capítulo 4, había 12. Dice, no llores. Juan, no llores. Ahora, miren a Juan. Juan está ahí llorando
A lo mejor se está cubriendo la cara de vergüenza, llora amargamente a gritos. Y el anciano entonces, que estaba sentado en el trono, en el capítulo 4, se levanta y viene y probablemente pone la mano sobre Juan, qué sé yo. Pero la cuestión es que viene a consolar a Juan y le dice, Juan, basta, no llores más. Y entonces le dice estas palabras. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Yo a veces miro estas escenas y digo, qué grande que es nuestro Dios y la ternura que hemos estado mirando. Cuando hablábamos de antropopatismo, es decir, los sentimientos de Dios favorables hacia el arrepentido, cómo Dios no nos deja tirados ahí llorando, amargado, triste. Dios ve eso y lo califica como algo, ¿cómo puedo decir? Loable, y lo que hace es dar el paso para darle el consuelo a la persona. No lo deja ahí tirado sufriendo. Se acerca y se le otorga el consuelo. Y entonces en el verso 6 dice que Juan, cuando siente la voz del anciano, levanta los ojos y mira. Si no ven la visión de la imagen, van a perder el sentido de a dónde apunta todo esto. Repito, un ángel poderoso le dice a Juan estas cosas y se pone a llorar Juan porque no encuentra a nadie, ni ángeles, ni nada, mucho menos los hombres, digno de abrir los sellos. El anciano lo toca a Juan y dice, no llores. Y entonces Juan levanta la vista y trata de enfocar la visión y mira. ¿Y qué es lo que ve Juan? Recuerden, el anciano le dice, he aquí el león de la tribu de Judá. Entonces Juan, lo que esperaríamos es que cuando levanta los ojos lo que ve es el león de la tribu de Judá. ¿O no? Porque eso es lo que se describe. Pero lo que llama la atención es que él no ve lo que le dijo el anciano. Él lo que ve, nos dice allí, mire, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué le pasó a Juan acá? ¿Cómo es esto? ¿Cómo miramos este cuadro? Ahora, noten qué interesante, miren los tiempos verbales, porque están allí deliberadamente. Dice, miré y vi que estaba en pie un cordero como inmolado, pero atención, dice, el cordero que vio Juan fue inmolado. Noten en el versículo 9, dice, porque tú fuiste inmolado, no estás siendo o vas a ser inmolado. O sea que Juan lo que vio tiene que ver con el pasado. Ya está hecho eso. Este es un cordero que fue en el tiempo inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Inmolar quiere decir sacrificar. Ya lo vamos a mirar con detalles la semana que viene. Pero lo que vemos es un cordero sacrificado. Y con la sangre que derramó ese cordero, nosotros fuimos redimidos para Dios. ¿Vamos bien? Cristo vino al mundo como hombre. Pero fue el cordero que proveyó Dios, que fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Pero resulta que ahora no es más ese cordero que fue sacrificado, que fue puesto en el altar. Ahora, hoy y por siempre es el león de la tribu de Judá, como dice en el versículo 5. Así que el cordero ya fue inmolado, ya fue sacrificado. Lo que vio es, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es la razón de lo que soy y de lo que viene por delante? Bueno, la razón es ese cordero que fue sacrificado en el altar. Y ahora lo que veo ya no es ese cordero, sino que no lo que veo, él ve el cordero, pero lo que está frente a él es ese león majestuoso que describe en el verso 5, que es de la tribu de Judá. Noten ustedes que el anciano describe la persona de Cristo, es decir, el anciano del versículo ese que le habla, mejor dicho, a ver, me estoy equivocando acá. El ángel que se menciona en los versos 2 y 3, verso 5, el anciano le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Pero resulta que pasa de eso que es Cristo a la obra que hizo Cristo. Vemos para no complicar la cosa, vemos una transición entre la persona de Cristo
a la obra de Cristo. ¿Me hago entender? Esto es difícil porque es el libro de Apocalipsis, pero más o menos para llevarlos. Tenemos un viaje, un movimiento de la atención de la persona de Cristo, que es el león hoy de la tribu de Judá, pero entonces lo lleva a contemplar la obra. No es el león, sino el cordero. El león es lo que Cristo es, pero lo que hizo u ofició es como un cordero para el sacrificio y es por eso que nosotros recibimos la salvación. Lo que quiero ahora es que dejemos al cordero a un lado y vamos a concentrarnos en el león. La semana que viene hablamos de la descripción del cordero. Les repito la pregunta. ¿Van entendiendo? Estoy puntualizando cómo se mueve la atención en estos versículos. ¿Por qué razón el anciano describe a Jesucristo como el león de la tribu de Judá? ¿Por qué no empezó diciendo el cordero? Que a fin de cuentas cuando levantó Juan los ojos vio un cordero. Entonces, ¿qué tanto lío? ¿Por qué no le dijo, he aquí el cordero? Lo que se indica, por ejemplo, en el versículo 9. Para poder entender esto, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis. Yo les voy a leer el versículo, después si quieren lo investigan en casa, pero desde los versos 8 al 10 especialmente, es donde tenemos esta figura. Por ahora, a modo de contexto, en el versículo 1 de ese capítulo 49 del libro de Génesis, Jacob está llamando a los hijos. Y lo que está haciendo es dándoles una profecía de qué es lo que va a suceder o a acontecer con cada hijo. Van pasando uno por uno. Y entonces llega el turno a Judá. Y entonces sí, acá en los versículos 8 al 10 se le dice de Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Más o menos para que se dé una idea, otra vez, imágenes un poco raras ahí, ¿qué quiere decir legislador de entre sus pies y ese tipo de cosas? Los gobernantes en aquel entonces usaban una especie de bastón, un báculo, ¿no? Un palo, qué sé yo. Y entonces el legislador era la persona que legislaba o hacía respetar o cumplir las leyes. Entonces, entre sus pies quiere decir, se sentaban a veces en el trono y ponían ese báculo, ese bastón, en el medio de las piernas, entre los pies. Y a veces lo golpeaban cuando se terminaba el juicio. Hoy en la corte, por ejemplo, vieron que golpean un martillito. No sé, todavía tengo que investigar, tengo que hablar con los que saben de leyes, qué quiere decir el golpe del martillo, ¿no? Entiendo que se cierra el caso o se llama orden, pero ¿por qué un martillo? No, qué sé yo, ya voy a hablar con los que estudiaron leyes, no tengo ni idea. Pero en aquel entonces se usaba eso, el bastón, para ejercer juicios. Así que lo que está diciendo allí es que no será quitado el cetro de Judá, es decir, ese reino, esa gobernancia, ni el legislador de entre sus pies. Pero esto va a ser temporal, dice, hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. ¿Se dan cuenta? Judá no fue un personaje ejemplar de todos los hijos de Israel. Fue un hombre que tuvo sus momentos oscuros. Si nosotros tuviésemos que hacer una radiografía de la conducta de Judá, hay muchas cosas que son negativas, francamente. Lo único en lo que se destacó Judá, cuando leemos la Biblia, es que cuando iban a... ¿se acuerdan la historia que José, ya ahora es el segundo de Faraón, y llama a sus hermanos, está ahí en incógnito, y aparece el hermano menor, Benjamín, que José dice, me dejan a este chico de garantía, ustedes se van a su padre y qué sé yo. Y bueno, ahí está toda la historia. Y Judá dijo, de ninguna manera, ya me han metido la pata con José, que es el que le está hablando ahora a ellos, lo habían vendido, quedó con esa cosa en el corazón, y ahora Judá dice, no, otra vez yo no voy a ser partícipe de semejante bochorno. Ojo, cuando lo vendieron a José, él estaba en el hoyo, estaba en la bolsa,
Pero ahora dijo, no, de ninguna manera. Yo dejo a Benjamín, el viejo se muere y esto no podemos repetir la misma cosa. Así que él se puso firme y dijo al señor José en incógnito, tómame a mí y deja que este chico se vaya a su padre. Así que ahí es donde está la nota positiva de Judá. Él tomó el lugar de otro, una especie de tipo de Cristo en un sentido, ¿no? Que vino a tomar el lugar nuestro, en lugar de dejarnos allí abandonados. Bueno, José, ahí tenemos el punto positivo en la vida de este hombre. Pero ojo, no fue un hombre ejemplar para ser ejemplo de nuestra conducta. ¿Pero qué me enseña eso? Bueno, me enseña que los méritos no nos hacen aptos delante de Dios, sino su gracia. Porque Judá no tenía méritos para recibir esta tremenda profecía que acaba de mencionar su padre. La única razón del por qué Judá llegó a ser cabeza de naciones, especialmente la cabeza del pueblo y de quien vendría Shiloh, es porque Dios lo escogió así por la pura gracia de Dios, no por los méritos personales. Los versos nos hablan de la posición de autoridad de los descendientes de Judá a través de la historia nacional sobre el resto de las tribus de Israel. Y ciertamente cuando nosotros leemos después de la división de Israel en el reino del norte y el del sur, el reino del norte fue un fracaso total. Los monarcas allí fueron todos malos, terminaron allá en Asiria. Cuando vamos leyendo la Biblia acerca del reino del sur, muchos de los reyes de Judá fueron buenos en relación y comparados con los del norte. No que eran personas cristalinas, pero hacían lo recto delante de los ojos de Jehová, salvo algunos casos extraordinarios. Así que Judá, Dios lo mantuvo con ese cetro, pero ese cetro era hasta cuando aparezca el rey definitivo, que es Jesucristo, el Shiloh que se menciona, y a él dice se van a congregar todas las naciones. A eso apunta esa imagen del león de la tribu de Judá. Luego tenemos a Isaías, que nos dice también en el capítulo 31, versículo 4, sobre aquellos que ponen su confianza en el brazo del hombre o su poderío militar. En esta etapa histórica, el pueblo de Dios se ve amenazado por los asirios y entonces la intención era de buscar el auxilio de los egipcios, que era una potencia militar, para poder entonces hacerle frente a las amenazas de Asiria. Y entonces dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, si se reúne cuadrilla de pastores con él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Lo que se está diciendo acá, la nación que está bajo amenaza del poderío asirio, es no confíes en el egipcio, confía en mí. Yo soy ese león. Yo voy a defender a mi nación, yo voy a proteger a este pueblo. La amenaza sobre Judá por parte de los asirios, pero eso va a ser condicional. Si pone la confianza en Dios, que es el león que los va a defender de este cáncer, de este poderío colonial que estaba llevando a cabo los asirios. Eso tiene que ver con la descripción de león en el caso de Cristo. En cuanto a la frase, la raíz de David, que es la que continúa en ese verso 5, está ligado a Isaías capítulo 11, verso 10, donde dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el padre de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Todos pasajes mesiánicos que apuntan entonces a este león y que es a su vez descendiente, por eso se llama raíz, es un descendiente de David. Y me llama la atención porque no dice es tronco o es rama, sino la raíz de donde se sustenta todo el programa. A David se le profetizó que Dios levantaría un hijo de sus lomos, que sería ese Shiloh, ese Mesías esperado a través de todo el Antiguo Testamento y que anunciaban los profetas del pasado. Jesús vino entonces de Judá,
y vino de David. Vino de Judá, que fue la tribu que se describe como cachorro de león. Cristo es ese león. Y luego habla de David, que es el rey de Israel, y Jesucristo, descendiendo de David, es la realeza de David, del Mesías. Cristo es el rey de esta nación. Pero ¿por qué razón el anciano lo describe como león? A mí leí estas citas porque otra vez se está citando el Antiguo Testamento, son figuras de las Escrituras que circulaban en ese entonces. Todavía el Antiguo Testamento no está dando vuelta, pero la pregunta sigue en pie, macanudo. Ya encontramos pasajes bíblicos que hacen alusión al león o la raíz de David. Pero ¿por qué se le llama león? ¿Por qué no otro animal? Al fin de cuentas, después se le llama, lo que vio Juan, es un cordero. Entonces la pregunta sigue en pie y no está respuesta, no está respondida. Por lo pronto, así es como lo presentan las Escrituras. Y ya con eso podríamos parar. Es decir, la Biblia describe en el Antiguo Testamento a Jesús como león. Por otro lado, sin embargo, se tiene que tener presente, cuando analizamos esto, la última parte del verso 5. Porque hace descripción del por qué se le llama león. Y lo que se está indicando es que ese león que desciende de la tribu de Judá ha vencido. Es un león, el león, que ha vencido. Y otra vez insisto, esto puede ser redundante, pero insisto en los tiempos verbales. No dice vence o vencerá, lo cual llama la atención porque el libro de Apocalipsis nos habla de una saga, de una lucha de fuerzas, y solo una sale victoriosa. Pero el escritor no está hablando de que vencerá al futuro después que choquen las dos fuerzas en cuestión acá, sino que dice ha vencido. Esto es de vital importancia. Repito, no está venciendo ni tampoco va a vencer, sino que este león ha vencido, ha efectuado una derrota total. ¿Cuál es la victoria? ¿Qué tipo de victoria tiene en mente la revelación acá? Bueno, número 1, la victoria sobre Satanás. A través de este libro, hermanos, se menciona ese último intento de Satanás y sus secuaces como el anticristo. ¿Se acuerdan que estudiamos el libro de Apocalipsis no hace mucho? Paso a paso. Y hemos observado estos dos personajes siniestros que aparecen en la escena. Y se habla del anticristo, el hombre de pecado, qué sé yo, y el falso profeta que después son lanzados al lago de fuego. Entonces notamos ahí, a través de estas páginas, ese último intento de Satanás por, poner en orden, la verdad que es un ser caótico, pero establecer, digamos, su programa que comenzó con la caída, con los ángeles en el cielo y luego el hombre en la tierra. Así que Satanás insiste, está dando el último manotazo para ver si puede lograr esta campaña corrosiva, destructiva, de establecer su propio reino. Y sin embargo, ese intento que hace Satanás es un intento frustrado porque es un enemigo totalmente derrotado. El apóstol San Pablo en Colosenses 2:15 dice, y despojando, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los expuso. Bueno, ¿de qué manera lo hizo? Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Pero cuándo? Bueno, Pablo dice, en la cruz. Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis dice que este león ha vencido. Ha vencido, luego nos lleva a mirar el Cordero que murió en la cruz por nuestros pecados. Y es en ese acto en que Cristo da la vida en la cruz, es que derrota, expone públicamente quién es este ser siniestro, por qué razón necesita ser derrotado. Y entonces nos habla de que es un enemigo que ya no tiene la capacidad de frustrar los planes y propósitos de Dios. Por cierto, nunca tuvo la capacidad de hacerlo. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Me estás entendiendo? Satanás es un enemigo derrotado.
un enemigo derrotado. Porque todavía hoy no nos cae la ficha. Cuando nosotros tratamos de Satanás y con Satanás consideramos que es un ser formidable que todavía tiene poder para frustrar los planes de Dios y frustrar la vida del cristiano. Es un enemigo derrotado. Eso es lo que me dice la Escritura. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y Pablo nos dice que ha sido expuesto públicamente, ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Cuando vamos a Pedro, describe a Satanás y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿se dieron cuenta la diferencia en la descripción? Jesús es el león, pero Satanás no es un león. Él usa la partícula comparativa ahí. Dice, anda como león, no dice que es un león. A veces he escuchado y se describe a Satanás como el león que anda buscando. No, señor, la Biblia nunca dice que es un león. Dice que Pedro no está hablando de Satanás, el personaje, en forma subjetiva, sino las operaciones. Por eso dice, anda como león rugiente. Es decir, la actividad de buscar al creyente desprevenido para que, en fin, quiere de alguna manera hacerlo tropezar y apartar la vida del Señor y de lo que es el placer de la vida cristiana. Por eso Pedro nos llama, tengan cuidado, estén velando, estén con los ojos abiertos, porque el diablo, aunque está derrotado, no está muerto o destruido, sigue actuando en la desesperación de su derrota. El diablo no es león. Pedro lo compara con un león que está tratando de disimularse para que la presa no se dé cuenta y se le escape. El diablo no es tonto. Se esconde como lo hizo en el huerto del Edén. Lo sigue haciendo, se sigue disfrazando como un ángel de luz. La Biblia es clara en esto, nos llama a tener cuidado, porque esa es la operación del enemigo, de engañar, de frustrar, de mentir. Pero Jesucristo venció a ese que como león rugiente a veces busca la manera de hacernos fracasar. O sea que la imagen de Pedro no es la misma que la imagen de Apocalipsis capítulo 5. Cristo es el león, el diablo no. El diablo es un enemigo derrotado. Ok, pero ¿por qué el apóstol Pablo, cuando vamos a Efesios, nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, en el capítulo 6, sino contra huestes espirituales de maldad? Ese versículo tan extraordinario. Bueno, porque justamente Pablo nos está diciendo que las maquinaciones y actividades del diablo continúan. Pero lo que nos quiere mostrar Pablo es que no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Por eso dice, echen la armadura de Dios, tírensela encima y chao, los dardos del maligno no tienen penetración, no puede hacer nada. ¿Y cómo uso la armadura de Dios? Orando. Yo doblo mis rodillas a Dios, digo, Padre, el diablo me está tentando y Dios lo que va a hacer es parar a ese ser porque es un enemigo derrotado. Es lamentable que hoy, en nuestro vocabulario evangélico, lo que hacemos es darle créditos al diablo que no tiene. Lo consideramos un ser formidable que debe ser temido. Vivimos aterrados por las operaciones del diablo, en lugar de vivir dignificando el honor, el poder, la gloria del león de la tribu de Judá. Este cordero que dio su vida en el Calvario para redimir nuestras almas y vivir en victoria. Cuando escuchamos al apóstol a Pablo hablando de la obra de Dios, dice, somos más que vencedores, tengo victoria en Cristo. Cuando escuchamos a Pablo temblando en un rincón porque el diablo anda allí dando vueltas como un león rugiente, tratando de lanzar el zarpazo, ¿qué va? Este hombre va caminando por la vida lleno de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero la gente vive aterrada, pensando que este ser formidable puede secuestrar una oveja de Cristo. No, Señor. Lo que se le está mostrando a Juan es, no te preocupes, Juan estaba preso y se le da esta revelación para que cobre ánimo diciendo, aunque el diablo sigue tirando manotazos, está derrotado, no puede tocarte, no puede hacer nada. No puede hacer nada con mi iglesia, con mi pueblo. Es una pena, hermano querido, que muchas veces vivimos engañados por no mirar con más atención. Yo sé que esto demanda un ejercicio
de concentración en lo que dice acá la Escritura, pero necesitamos reflexionar en ella para que no perdamos la esperanza y no pongamos los ojos en el lugar equivocado. Muchas veces miramos más al diablo que a Jesucristo. No digo para servir al diablo, pero vivimos espantados por las operaciones del enemigo. Otra vez insisto, este pasaje nos dice que ese enemigo lo es, por cierto. Es como dice Pedro, pero es un enemigo derrotado. Jesús lo ha vencido. No que va a vencer, sino que ha sido derrotado en la cruz. Hermano, vivamos en paz entonces espiritualmente hablando. No vivamos con el terror de que este ser implacable puede arruinarnos nuestras vidas. Vivamos para alabar a Dios y vivamos para alabar a Cristo, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué también se le llama un león que venció? Bueno, venció el poder no solamente del diablo, pero venció el poder del pecado y la muerte sobre nuestras vidas. Volviendo otra vez a Colosas, Colosenses capítulo 2, después léanlo bien en casa, esto es para correr un poquito. Dice que nosotros tenemos plenitud de vida en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo plenitud de vida en Cristo? Una persona aterrada del diablo no está viviendo la vida plena, la vida abundante que nos ofreció Jesucristo. Y Pablo dice en la primera parte de ese capítulo 2 de Colosenses, es que vivamos una vida de plenitud. Y en el verso 13 nos dice, ¿por qué? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, eso era antes, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El pecado tenía nuestras vidas acorraladas, éramos siervos del pecado, no podíamos romper la cadena del pecado, pero Cristo rompió esa tiranía. Nos dice este hombre también en el capítulo 6 de Romanos, versículo 14, es Pablo otra vez el que escribe, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo mismo sucede con la muerte. El apóstol Pablo desafía la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón ahora? Antes vivíamos aterrados sabiendo de que la muerte era el final de la carrera y teníamos que pasar al otro lado para enfrentarnos con el juez que nos manda de cabeza al infierno. Y dice ahora la muerte, ese ser fatídico, misterioso que nos busca y secuestra las vidas de las personas. Dice, ya no tiene potestad sobre mí. Porque ha sido tratado el pecado, soy ahora declarado justo o inocente delante de Dios en los méritos de Cristo. Y ahora la muerte, aunque la tengo que atravesar, me lleva a un lugar mejor en lugar de la condenación. Para Él es simplemente un pasar de una realidad a otra mejor, superior, eterna. ¿Cómo obtuvo esta victoria a nuestro favor? Lo vemos descrito en Apocalipsis capítulo 5, verso 6 en adelante. Entonces Cristo, como león, nos otorga una confianza única en la vida cristiana. ¿Por qué razón? Número 1, Cristo es león fuerte. No existe ninguna fuerza, no existe ninguna potestad hoy en la tierra o en el espacio celeste o en las esferas espirituales, ninguna fuerza que pueda frustrar la fuerza de el león. Hay muchos leones, pero este es el león, fuerte. Los demás tienen fuerza, pero este es el único que tiene la fuerza absoluta. Es Cristo Jesús. Nada puede frustrar el poder y la autoridad de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por eso se lo describe en esos términos. No hay animal en la jungla que de alguna manera se atreva a robarle la presa a un león. Incluso he visto documentales en leones que aún cazan elefantes. Los invito a que lo vean. Pero es una cosa tremenda. Usted ve un elefante, usualmente los animales corren frente a un elefante. Hay manadas que se dedican a cazar elefantes. Han logrado estudiar, no sé qué sé yo, lograron una pericia de ataque para agarrar y tirar abajo un elefante y comerlo. Pero es una cosa increíble. Y no hay animal que se atreva a desafiar al león. Leones que han desafiado cocodrilos aún dentro del agua.
Y esto no me lo invento, lo invito a que ustedes vean hoy documentales donde se muestran ese tipo de cosas. Es un ser formidable el león. Nosotros vemos toda su majestad en la selva, los músculos, la imponencia. Cuando el león ruge en la selva, los animales se espantan, desaparecen. Nadie se atreve a desafiar al león. Bueno, Jesús es el león de la tribu de Judá. No solamente es león fuerte, pero es el león victorioso. La batalla es grande, pero es una batalla que ya está ganada. Las fuerzas del mal confederadas no tienen ninguna posibilidad de frustrar la obra y la potestad de Cristo sobre los suyos y aún sobre sus planes eternos. Hermano querido, si el diablo tuviese la capacidad y el poder de robar una oveja de Cristo, quiere decir que tiene el poder para frustrar su soberanía. Eso suena a blasfemia, ¿eh? Quiere decir que el diablo tiene que tener la inteligencia y la prudencia de idear un plan de contraataque de tal manera que mientras Cristo está distraído, no está poniendo atención, agarra una oveja y se la lleva y la destruye. Bueno, la imagen puede decir, podría ser, pero la teología no lo respalda. Jesucristo nunca tiene los ojos apartados de los suyos. Las ovejas que Dios le dio están aseguradas. Y no hay pericia de las fuerzas del mal que puedan agarrar a nuestro Cristo desprevenido. No, Señor, es un león que está agazapado y en guardia. Y ya se presenta un enemigo que está todo lastimado, todo arruinado. No tiene poder, sus garras no sirven. Porque tenemos a ese león victorioso que vela por nuestras vidas. Y número 3, es un león, como dice acá, de toda dignidad. No solamente fuerza, sino poder, pero también dignidad. Nadie, absolutamente nadie, comparte o compite, mejor dicho, con la dignidad que tiene Jesucristo por derecho propio. Nadie. Ni los ángeles, ni las criaturas. Ninguno. Él es el único de inaugurar los eventos últimos de la historia. El fin arrogante del gobierno humano y sus secuaces por causa del pecado a fin de, frustrar los planes de Dios. La trama satánica es un verdadero fraude, un verdadero fracaso. Ha dicho, pues, la cruz lo que hizo fue echar por tierra todos estos planes del enemigo de Dios. Entonces nosotros hoy, teniendo en cuenta eso, tenemos que conducirnos dignamente, como los hijos del león. No somos leones. La Biblia nunca dice que los cristianos somos leones. Usando las palabras de un economista que dice que vino a despertar leones, no corderos. No, Cristo no vino a despertar leones. Cristo lo que vino es a despertar muertos espirituales para ser sus hijos. Pero hay un solo león. No hay leones de Cristo. No, hay un solo león y ese es Cristo. Y nosotros somos sus seguidores y como tales debemos vivir vidas que le den honra, que confiesen su honor, su poder, su majestad. Ese es el diario vivir de los cristianos esperanzados en que la historia va hacia ese punto final que ha de dar inauguración o apertura al reino establecido de Dios, que hoy se estableció en nuestros corazones, pero que ese reino al fin de cuentas va a tomar forma final y toda rodilla se doblará ante la majestad de Dios, de Cristo Jesús, todo rey, todo señor, y tendrán que confesar que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que en esta figura del león, descrita en la cita que vemos acá delante nuestro, tenemos un Cristo de majestad absoluta, el león. Un Cristo de majestad absoluta. Número 2, un Cristo de poder absoluto. Y número 3, siendo que el león es el rey de los animales, lo que estamos observando es un Cristo de realeza absoluta. Recuerden que cuando vamos al Antiguo Testamento se habla del cetro. El cetro es la vara que tenía el rey y todo lo que es la descendencia de Judá iba a terminar, a desembocar en este definitivo rey que vendría y ese es Jesucristo. Por eso se le llama acá el león. Es un Cristo de realeza absoluta. Ese Cristo
nos ofrece hoy salvación y vida eterna. Formar parte de esa gran manada de cristianos redimidos en su sangre. Una característica que aprendemos de Dios. Es algo extraordinario, hermano querido, que Cristo muchas veces se ha visto como un ser frágil, manso y humilde, por supuesto, y lo es, pero lo vemos a veces como un ser fracasado. Inclusive a veces nos preocupa que el diablo pueda frustrar los propósitos de Dios. Y la Biblia nos dice que eso es un imposible, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y no hay nada ni nadie que pueda frustrar esa victoria rotunda que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso es un zoomorfismo, es comparar a la persona de Cristo con un animal, en este caso el león. ¿Tienes confianza en ese león? ¿O vives aterrado por el que anda como león rugiente? Pero no es león, es un enemigo derrotado. Hermanos, sigamos la carrera de la fe con confianza porque tenemos a alguien que es digno de toda alabanza, de toda honra y de todo poder. Y eso es lo que debe ser nuestra vida, el demostrar y exaltar esas cualidades que se mencionan de nuestro bendito Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra y esta majestuosa visión de Cristo, que es diferente a la que estamos acostumbrados a contemplar. No es el niño en el pesebre, ni tampoco el cordero que está siendo clavado en la cruz, sino este león majestuoso de poder, que es un poder incomparable, inigualable, poder que ha vencido a Satanás, poder que ha vencido al pecado, que ha vencido la muerte, y que hoy, Señor, es un poder que nos protege y nos da la fuerza para seguir adelante, de tal manera que algún día podamos entrar a formar parte de ese reino ya establecido, no solo ahora en el corazón, que ya ha sido establecido en nuestro interior, en nuestras almas, en nuestros corazones. Somos miembros del reino de Dios, pero ese reino será establecido definitivamente y veremos los pies de ese león puestos sobre el cuello de Satanás y entonces declarando su reino eterno. Señor, gracias por esta visión y ayúdanos, por favor, en lo que nos resta de la vida, vivirla para darte honor, gloria y honra, como hacen estos personajes que aparecen en el libro de Revelaciones. Porque te lo imploramos, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.